Buenas tardes, buenas noches, en el país que se encuentren. Soy Fernando Diestra, responsable del canal Fernando Estoy Allá. Hemos visto el debate que se llevó a cabo con la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. De todo esto hay fuerte comentario por ambos lados. Por el lado de la señora Keiko, por el lado del señor Roberto Sánchez y también del público en general, ¿no? En el debate, la gente de la señora Keiko sostienen que ellos han ganado dicho debate. En el lado de Roberto Sánchez son más honestos en reconocer momentos de la locución de este debate, que fueron interrumpidos solamente para el candidato Roberto Sánchez, ¿no? Lo cual fue verdad. En el momento de explicación de él, no se le entendía ya lo que decía, o lo apagaban. La señora Fujimori dedicó muchas partes de su programa, con unas 16 intervenciones, a preguntar sobre el señor Antauro Humala. Cosa que no le dio importancia el señor Sánchez, porque dedicaba los puntos a lo que venían las preguntas, ¿no? No le dio importancia. La señora Keiko leía y releía, hizo su desorden en la mesa, los papeles por allá, los papeles por acá. Cuando están hablando de seguridad ciudadana, ella se sale de la tangente y comienza a hablar hasta de carreteras, que la Panamericana debería tener 4 vías, que de Trujillo a tal, de Lima a tal, y así, ¿no? Y vamos con esto de derecho a la vida.
donde ustedes observan que se enfurece, muestra una cara no correspondiente a un debate, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Cuando están hablando de derechos humanos, así, porque le toca a Roberto Sánchez y él menciona que ha asistido acompañado de su propia familia, de sus padres, su esposa y sus hijos, ¿no? Entonces, él dice que sabe respetar a su madre, a su padre y a sus hermanos. Esto enfurece a la señora del caos, porque ella lo llama que sea más hombre, ¿no? Pero no da su punto de vista por qué pide que sea más hombre. Pero estaba enfurecida. Para todos es una realidad. Después del autogolpe, después de las ONGs que se formaron a nombre de la familia de Fujimori, de Alberto Fujimori, los japoneses enviaron una cierta cantidad de dinero en dólares, que ese dinero nunca se hizo aparecer para el país, para la gente más humilde. Nunca fue a las arcas de don Alberto Fujimori o hermanos, ¿no? Fueron a la cerca de ellos. También enviaban donaciones en ropa para que se le entreguen a la gente más pobre, más humilde. Esta nunca llegó tampoco a entregarse dicha ropa, pero sí aparecían vendiéndose en la avenida Arequipa o en otras calles que hacían negocios redondos. Tanto esto, la señora Susana Iguchi tomó la gran valentía, claro que ella era la primera dama, ¿no? Tomó la gran valentía y denuncia este caos, este problema. Y por denunciar este problema, don Alberto Fujimori y Montesinos lo llevan a las salas de tortura en el CIN. Y muchas cosas pasaron ahí en esas salas de torturas, en lo cual supuestamente la señora K era testiga de los atropellos que se hacían ahí con su propia madre y dos policías mujeres más que habían. A una lo habían matado y la otra la dejaron mal del cuello. Pasados los años, la señora Iguchi no hablaba con su hija, no, porque estaba dolorida de todo lo que vio. No, pero ustedes saben, el amor de madre es muy diferente a todos los problemas que puedan estar existiendo. Perdón, no recibió en su casa, estuvo ahí.
pero nunca olvidó de lo que estaba pasando o de lo que su hija había observado. Entonces, después seguimos en el transcurso de la vida. Vemos en el 2016 cuando PPK hace una alianza supuestamente con Kenji Fujimori, ¿no? Y logran darle libertad, darle indulto a Alberto Fujimori. Kenji feliz, contento, que ya estaba su padre afuera, que no sé cuánto. Doña Keiko no contenta, ella tenía 73 congresistas, uno menos 72. Y los que se arrastró Kenji, como 20, ya eran 50, pero de todas maneras seguían dentro de la línea fujimorista. No. La señora del caos, ya dicho supuestamente, ¿no? La señora del caos ordena a su bancada buscarle problemas a PPK y que regresen a su padre a la cárcel. Logran ponerle todo tipo de problemas. PPK sabía todo lo que había cometido, que su empresa pues automáticamente era al servicio de conseguir préstamos a las empresas que se alineaban con el gobierno. Entonces, un problema, voy a llamarlo supuesto, de estafa, ¿no? Engrosó PPK sus cantidad de dinero a sus cuentas. Y con esto logran que PPK renuncie. No, él renuncia y Alberto Fujimori regresa a la cárcel. Porque Keiko no lo quería libre. No, y no lo deseaba libre. Ahí nomás piden, por medio de Salaverry, el congresista también, y él lo puede decir completamente la historia de lo que pasó en ese entonces. Y qué pena que un puneño murió, un puneño bien manejado por el fujimorismo, hasta con un reloj grababa. No, entonces logran sacar a Kenji Fujimori de las filas de la plancha o de la organización fujimorista del Congreso. Lo logran. Y encima consiguen en que entre a un proceso judicial. No. Entonces, todo este recuerdo que lo llevan ya tiene mucho que ver la señora K con la muerte de su padre, muchos. Y se lo voy a decir supuestamente, tiene mucho, porque su propio abogado de Alberto Fujimori sabía muchas cosas y sabía la hora que había muerto. Y como no lo declaraban a la prensa todavía, sale y él hace la declaración a la prensa que Alberto Fujimori había muerto en la mañana, no a las 6 de la tarde que lo estaba dando Keiko Fujimori, cuando ya se enteró que este abogado hizo la denuncia, ¿no? Entonces, por eso que hemos usado supuestamente que la señora Keiko sabe cómo murió su padre.
en ese momento hubo 2 o 3 versiones que daba la gente, ¿no? Pero no ha sido claro. Y en el debate, pues, esto le dolió enormemente a doña Keiko, ¿no? Le dolió, y puso una cara de 1000 demonios. Y respondió con eso de poco hombre, ¿no? Porque le hicieron recordar todo lo que fue su vida. Si ella no quiere a su familia, peor va a querer a 35 millones de peruanos. Ella lo que quiere es el poder, el dinero y nada más. Después olvídense del resto. Ella no tiene corazón para poder demostrar que sí quiere trabajar por el país. Lo vengo diciendo en otros episodios que hemos dado, en otros videos, que doña Keiko, desde el 2016, no directamente, sino indirectamente, ella viene gobernando con sus congresistas. Renuncia PPK y después sacan a Vizcarra. Felices, sigue ellos poniendo y sacando presidentes. Entonces, ya ella por un lado, y había la otra organización de construcción que ellos mismos se hacían llamar. Nosotros ponemos y sacamos presidentes. Entonces jugaban bolsas de dinero, toda la corrupción dada. ¿No? Nadie está salvando a nadie, pero todo eso se manejaba para las campañas electorales. ¿No? Bueno, pero estamos hablando de este debate, ¿no? Este debate, con todas las impurezas que ha tenido, porque los dos locutores que estaban ahí, los panelistas, pues no están de acuerdo con lo que el candidato Roberto Sánchez venía mencionando. Yo tengo que señalar, y se lo he dicho muy claramente desde el principio, que estas elecciones eran ilegales, pero el pueblo lo aprobó y han ido a la primera vuelta, lo ha legalizado. Entonces, si el pueblo lo ha legalizado, entonces hay que ir por el camino de la legalidad. Y si yo estoy hablando de Roberto Sánchez, no es que yo tenga que ver algo con JP, no, sino que voy por el lado del presidente de la República, José Pedro Castillo, que está secuestrado y en Barbadillo, ¿no? Por él, desde el primer momento, sí, inclusive para las elecciones anteriores, en el 2021, yo sí puse confianza y puse mi voto por ser un sindicalista. Ya. Pedro Castillo, un sindicalista y otro sindicalista. Nunca se le puede dejar o darle la contra. Y por eso lo apoyé. Aunque las encuestas nunca lo hicieron aparecer. Creo que lo dejaron abajo en la cola. Oh, sorpresa para ellos. Cuando en la primera vuelta aparece arriba doña Keiko y Pedro Castillo, ¿no? Entonces, pero
Es claro que estamos tocando lo del debate y esto también va ahí, ¿no? En esa altura, porque doña Keiko tiene que ver mucho, 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 mucho. Y como se lo han mencionado, y solo este señor que ahora va a ser senador, Miki Torres, nadie le hizo la pregunta, nadie. Estaba en una entrevista, sí, pero nadie le preguntó sobre el caso de Pedro Castillo. Y él suelta la sopa, como dicen los mexicanos, y comienza a decir quiénes eran los culpables de todo lo que había pasado con Pedro Castillo. Y ellos eran uno de los responsables, ¿no? Tema tan abierto. Y todavía menciona que Pedro Castillo dio un granito por leer un simple papel. ¿Por qué decimos un simple papel? Porque eso no estaba refrendado por los ministros. No tiene ningún valor. Está preso por la derecha porque ha pagado a la derecha supuestamente a esos jueces. Dos se han llevado buena cantidad de dinero y lo han sentenciado para los 11 años. Pero ¿qué pruebas? No tienen ninguna prueba. Ahora sí hay. Ahora sí ya salió. ¿Quiénes son los culpables? Todos estos grupos de derecha, los mismos fujimoristas, APP y todos los partidos que están en la actualidad en el Congreso, ¿no? Claro que unos han regresado por la culpa del pueblo, porque el pueblo debería haber castigado a todos por igual, ¿no? Peor con estos que han sacado leyes anticrímenes, que han hecho las cosas a su modo y a su forma de robar, ¿no? Estos señores no deberían haber regresado. Y así, todo lo que ha pasado. Terminó este debate. En este debate, la mayoría mencionamos que el que ganó es Roberto Sánchez. Él estuvo sumamente calmado. No tenía papeles en la mano, no, los tenía así al frente, pero no leyendo. Él respondía como profesional, está encuadrado, y respondía lo que tenía que responder. Vemos ahora con muchos grupos, porque el sábado fue la marcha nacional Keiko no va. Muchas agrupaciones sociales, muchos partidos y de los que no fueron elegidos, que no llegaron ni al 5%, estaban ahí y han hecho un convenio con Roberto Sánchez y han sacado una nueva hoja de ruta. Claro que son más de 100 documentos, algo así. No he llegado a obtener esos documentos, pero por comentarios que he visto, no lo ha cuadrado a la señora Rosa María Palacios. Ella piensa en su candidata, ella no se sale. Pero sí, un ex trabajador del señor Hildebrand, creo que está en Suiza,
o en Londres, algo así, le ha mandado una carta donde lo ha hecho reflexionar al señor Hildebrand. Hoy retira ya los votos que él pedía nulos o viciados, lo retira y va por la candidatura de Roberto Sánchez. Va, y ya se lo dijo claramente. No, es tan igual que todas las agrupaciones que están yendo en una confianza fija a lo que es trabajo de fuerza de todo el país. Y hay movimientos regionales que están reconociendo lo que hizo Pedro Castillo en su año 4 meses. Estaba por Tumbes, se reunió con todos, alcaldes, todo. Entonces, no era camino en vano, él estaba trabajando para poder realizar trabajos fuertes allá. Y lo reconocen, estos dirigentes de los movimientos, lo reconocen profundamente. En el otro lado tenemos al señor Nieto. Un hombre de una amplia trayectoria política, un hombre que sabe perfectamente que la señora Keiko está en un error tan grande, pero él ha preferido apoyar ahí. Dinero. Vamos, él fue izquierdista, igual que Rospigliosi. El dinero ha malogrado sus cabecitas de ellos y brindan un apoyo que no es justificable. Este señor Rospigliosi ataca, terruquea. Qué lástima que no haya habido un verdadero peruano o un verdadero político que haya denunciado a este señor Rospigliosi. Aparte de la fiscal Delia Espinosa, ¿no? Que ella sí ha sido valiente, pero a ella lo atacaban directo, ¿no? Entonces, pero yo voy a un video o a una fotografía que hay que Rospigliosi está en esa reunión con Polay. Polay, ¿de qué cartera venía? Del APRA. Y, igual como todos los revoltosos que salieron del APRA, ¿no? Si vamos a ir al 68, en el levantamiento, en el Cusco, todo eso, ¿de dónde salió Luis de la Puente de Uceda? Del APRA también. Entonces, pero no estoy tocando ese tema. El tema es Rospigliosi con Polay Campos en una reunión. Y llama terrucos. ¿Ustedes rastrean de qué línea política de la izquierda viene Rospigliosi? Cuando en ese entonces solamente se llamaba Llegamos al poder con el fusil. Entonces era la lucha armada la que llevaba al poder. Cambió el señor Rospigliosi, ¿no? Pero cambió por dinero. Y sigue ahí. Y ha habido, no voy a utilizar ninguna palabra en ofensivo
a los votantes. Gente que vuelve a confiar en este señor. No se da cuenta de la clase de hombre que es este señor. No es responsable de sus propias ideas, de su propio pensamiento de los años de atrás. Yo me he quedado con mi misma ideología y lo sigo trabajando ahí y sigo tratando el tema por el lado que es. No crean que la gente pobre es solamente izquierda. La izquierda se hace con gente de dinero. Rupio sí tenía dinero, Luis de la Puente de Uceda tenía dinero. Hugo Blanco, también un sindicalista que llegó a ser diputado, andaba con yanques en la lema, andaba él con yanques y con la faja. Característica y costumbre del Cusco y nadie le iba a quitar. Un troquista, ¿no? Se le respetaba sus ideas y se acabó. Y así. Entonces, acá, el señor Nieto, su cambio que hace, él quiere meter a un caos al país. El señor Nieto. Y ahí la irresponsabilidad también de mucha gente. Creen que Alberto Fujimori salvó al Perú, que fue el dios de Perú. No, señores. Fueron esos propios campesinos con sus rondas campesinas quienes sacaron a Abimael Guzmán de Ayacucho. Lo sacan de allá, viene a Lima, se reúnen supuestamente con Alberto Fujimori y Montesinos y encuadran mejor el movimiento del miedo. Si el pueblo tiene miedo al terrorismo, ustedes son los cabecillas y nosotros hacemos todo el movimiento, lo que mencionaban ellos, ¿no? Y para que les den libertad de poder transitar con coca, armas, robarse el dinero del país, traerse el oro del Cusco y llevárselo. Desaparecieron, por eso que Montesinos y Alberto Fujimori tienen grandes cantidades de dinero. Alguna parte de Montesinos le han incaptado, pero hay mucho dinero que está en otros lados, en otros países, que no lo incaptan y sigue ahí. A él ya le falta poco para salir, ¿no? Y poder gozar de sus millones, ¿no? Entonces, en este momento se ve los mítines por el lado de Roberto Sánchez, que son fuertes, tienen gran apoyo. Ayer en el que estuvo en Huaraz hay su promesa pública y esperemos que le dé cumplimiento a llegar a la presidencia, porque está diciendo libertad de Pedro Castillo. Yo he vuelto a decir, si se quiere conseguir esto, tenemos que tener más de 1 millón de gente en Lima para que el pueblo sea quien pida la libertad del presidente Pedro Castillo. Y así Roberto Sánchez tenga que dar la gracia presidencial. La única forma de poder buscar la libertad de Pedro Castillo.
No crean que los diputados o los senadores van a decir, muy bien, sí, que salga Pedro Castillo. No, 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 porque la mayoría, ¿quiénes son? Son gente de derecha, ¿no? Ahí tienes la gente de López Aliaga, tiene la gente de Keiko Fujimori, de Carlos Álvarez, y con eso le logran ganar y callan la boca. Entonces lo que buscamos es de que haya una sinceridad del pueblo peruano. Por eso vuelvo a recalcar que debe haber más de 1 millón de gente solicitando la gracia presidencial y así se logra que el pueblo lo sacó. Pero si el pueblo no está, yo no estoy desconfiando de Roberto Sánchez, pero la gracia presidencial se tiene que dar en esa forma. Claro, y bien lo sabe el abogado José Pérez, bien lo sabe. Él es un hombre que ha estado dedicado al trabajo fiscal, al trabajo en las leyes, de sentenciar a políticos. Pero él se ha dado cuenta que en Pedro Castillo no hay nada, no se le encuentra nada. Entonces, está buscando la libertad. Y este señor, como ministro de Defensa, va a ser un buen hombre. Y va en camino para el 31, para la presidencia, ténganlo en foco. Porque las actuaciones que viene haciendo, las participaciones que viene haciendo en los mítines de este momento, hoy ya deben estar en el Cusco, porque hace un momento estaban por Apurímac. Están siguiendo una ruta rápida. Mañana deben estar en Puno y Arequipa para regresar a Lima a tener el cierre del mitin. El cierre de campaña, no el cierre de mitin, el cierre de campaña mañana. Pero para todo esto tenemos que estar súper seguros en todo. Yo no lo sigo creyendo a las encuestas. Las encuestas es dinero, es boca, hablan, disfrazan la información. La información no se da en esa forma. Tengo la gran confianza del pueblo. El pueblo va a saber elegir. El pueblo va a elegir a Roberto Sánchez como su presidente del país. En el extranjero, ya estoy viendo que en el norte de acá de los Estados Unidos están dando el apoyo a Roberto Sánchez. Un pequeño grupo en Madrid están apoyando a Keiko Fujimori. Acá, una señora fujimorista ha cambiado y también su voto va para Roberto Sánchez. Y vuelvo a decir lo que el señor Hildebrand ha dicho, este cambio están analizando mucha gente de derecha para también cambiar su voto, ir por lo seguro, no por lo inseguro. Queremos democracia, no queremos una tira de ladrones en el gobierno, en el país que se ha manejado. Con esta democracia, si tiene Pedro Castillo la libertad, se tiene que
trabajar en una línea de la gran pobreza que hay en nuestro país. Perfecto, muchos me van a decir, oye, tú hablas que nuestro país es pobre. Soy peruano, conozco mi país, lo he caminado, hay una gran pobreza. No niego que en este país antes éramos el 0,001% de pobreza. Como lo he puesto en un video, ahora somos el 20% de pobreza también. Entonces hay que llegar a analizar todos los problemas de los países que antes lo llamaban tercermundistas y de los países capitalistas, cómo está manejándose ahora, cómo está su ritmo, no, si tienen pobreza o no tienen pobreza. En todo el mundo, en todos los países, hay pobres y más pobres, ¿no? Pero en este país, hoy estamos viendo que gente que ha tenido trabajo está durmiendo en carros, ¿no? En sus propias unidades están durmiendo y estén usando servicios públicos. Hoy también tuvimos un proceso electoral acá para buscar nuestro nuevo gobernador, pero es, como se dice, todavía ver quién va a representar al lado demócrata, quién sale de candidato. Hoy hubo dos candidatos. Bueno, mi candidato fue Javier Becerra. Yo he estado ahí, por eso sí, están viendo el circulito ese que dice, vota es por eso, ¿no? No por otra cosa. Entonces, estamos en lo que es demócratas, viendo que haya un cambio. Lo mismo que yo pido en mi país, en la gente de tercera edad, porque automáticamente abusan de la gente mayor. En mi país peor todavía, peor, porque allá el jubilado que hace con 700, 800 soles al mes, no hace nada. Hoy ya no hay ese corazón que antes existía de los hijos hacia los padres, ¿no? Hoy el olvido. Dicen, bueno, tú me castigabas, tú esto, que tú tienes tu espacio, yo tengo mi espacio. Entonces piensan que los 800 soles les alcanza para todo allá en Perú a la gente. Es mentira, no alcanza. Y peor que este señor Lescano se pasó mintiéndole a esta gente mayor allá, pidiéndoles que votaran por él y que soltaran pues algo, 10 soles, 20 soles ya, para la campaña, ¿no? Pero nunca sacó bonos a favor de los jubilados, nunca. No hay una ley. Y el señor Lescano es culpable de la miseria de sueldos para los jubilados. Porque si hubiese sacado bonos de alimentación o bonos de vivienda, fuera otra cosa. Acá tenemos el gran problema de lo que ustedes han podido ver en un video que yo les he alcanzado. Nuestros impuestos son muy elevados, los alquileres
también son elevados. Pagar aseguranzas por las casas son elevados. Entonces, un jubilado, pues, o uno que gana poco, ya no está en esa estadía de poder sostenerse con lo poco que gana. Por eso que va aumentando esta pobreza. Y esperamos con este nuevo gobernador, que en las elecciones que venga de noviembre, salga este señor Becerra y tengamos chance de poder mejorar California. No, sino como dicen, pues nos vamos, ¿no? Y es un gran problema. Para California, un gran problema, ¿no? Y para todos los Estados Unidos. Bueno, vamos a mirar nuestra realidad con paciencia. Primero estamos que Perú dé su solución, que no haya más criminalidad para quienes querramos regresar a nuestra patria, regresemos y no nos pase nada hasta el día que se nos termine nuestra vida, ¿no? Pero sí, siguen todos estos tipos de problemas. Hay a los valientes que regresen, otros no. Porque robos, estafas, de todo. Yo he sido invitado en varias oportunidades para postular por Santiago Chuco. Ninguna la decliné por no vivir allá. Por lo menos debo vivir 2 años allá. Por no vivir allá, decliné. Aseguré que para este año iba. Pero cuando estaba en mi mejor momento ya de arreglarme para irme a vivir a Perú y a ir a Santiago Chuco, porque yo decía Cunguay, armo una casa y vivo ahí. No. Alguien me dijo, no, en las Campanas. No. Bueno, se puso en stand-by. Pero pasado unos días, los que me estaban invitando a participar en este proceso electoral, se les ocurre a mencionar qué cantidad de dinero voy a poner a la agrupación, ¿no? Yo he estado acostumbrado a trabajar y a postular a cero. Si la población necesita un personaje honesto, un personaje transparente, un personaje honrado, entonces la campaña es una campaña sanfraescana. El pueblo responde. Con lo poco que tenga el pueblo responde y lleva a su candidato. Y se lo digo a Verbo Gracia. En La Esperanza pasó lo mismo. Estuvimos en campaña, el pueblo respondía, haciendo apoyadas, haciendo actividades. Nosotros, nuestra persona, caminábamos, hacíamos, actuábamos. Ahí está este señor Fernando Olivera, el de Escobita, ¿no? Que nos acompañó en un meeting y se asustó cuando finalicé solamente el pueblo salva al pueblo. Entonces, él muy suelto de hueso me llamó a un costado y me dijo, ¿sabes qué? Yo pensaba de llevarte para que seas un representante y un candidato de la escoba. Pero
te veo tu inclinación en otro lado. Y no. Dije, no es necesario. Gracias también. Acá terminamos entonces. Si tú no nos quieres apoyar en lo que estamos nosotros denunciando o haciendo, porque era el Frente de Defensa del Distrito de La Esperanza, que estaba trabajando a favor del distrito, porque Raza Urbina estaba atropellando enormemente a toda la población con miles de problemas. Yo el poco tiempo que tenía y que iba a Perú y me quedaba, estaba metido en esto, tipo negociado de la política, pero no negocio para mí, sino para el pueblo. Y así, algún día contaré mi propia historia, por qué llego en todo este camino de estar siempre con mis propias ideas y pegado a lo mismo. Nunca me he salido. Ahí voy. Y ahí estoy. No quiero cansar más. Conversaremos después. Ah, mañana veremos qué nuevos alcances tenemos y haremos un resumen. Ya pronto voy a estar colocándolo en la pantalla directo y haremos los comentarios respectivos. ¿Ah? Pope Olivera también va a votar por Keiko Fujimori. Qué lástima, qué pena. ¿Mm? Que ni él mismo se cuide en lo que él dice. Bien. Y esperemos lo que suceda. Pero sí, vayamos por el triunfo de Roberto Sánchez. Muy buenas noches.